¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta cueva. Muy bien, Virgilio, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, mira, yo desde que empecé a escucharte me sorprendió porque pensé que eras un artista mexicano, colombiano, pero jamás imaginé que eras venezolano. Sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia? Bueno, es algo que me pasa mucho, que creo que mi acento está bastante neutralizado porque he vivido en distintos lugares y he como recorrido mucho. De verdad me considero de todos lados un poquito, ¿no? Además que me gusta ser como camaleónico y como que de alguna manera hacerme de todos los lugares, pero sí soy venezolano, pero también un poquito mexicano, ¿no? México tiene esa particularidad que hace que te sientas de allá, aunque no seas de allá. Y también soy colombiano y también soy un poco chileno porque viví 8 años en Chile, entonces sí, un poquito de todos lados, ¿no? Pero creo que al final, en una época donde estamos valorando mucho, creo que la diversidad, a mí me llena mucho poder de alguna manera ser voz para muchos, no voz de pocos, sino voz de muchas personalidades distintas y de muchos colores, ¿no? Eso ha sido algo muy bonito y creo que nada, que lo abrazo, ¿no? Como esa cualidad de repente de disfrazarse o de mezclarse con cada lugar, ¿no? Eso de verdad que me parece bonito. Qué maravilla. Bueno, José, firmas cacique, y nada más venezolano que eso, ¿no? Sí. Te pregunto una cosa, ¿cómo es ese proceso creativo que usas para adaptar tus letras a que sean tan sutiles y hacer un bolero que nos haga mantener como en calma? Uh-huh. ¿Cómo lo haces? Eh, es muy buena pregunta porque parte de lo que a mí me hizo empezar a hacer boleros fue el hecho de que cuando yo lo descubrí de niño, los boleros, me gustó demasiado la emoción que te generaba, ¿no? A nivel musical. Pero yo consideraba que la forma de amar ha cambiado, que aunque nos encantan los boleros clásicos, son un poquito tóxicos en su forma de querer. Pero claro, estamos hablando de canciones de hace 70 años, preterapia, preconocimiento de psicología incluso, en muchos casos más accesible. Y siento que la percepción o la noción que hoy en día tenemos de querer y de amar de forma saludable ha cambiado y se ha modernizado. Entonces a mí me hizo mucha ilusión desde que empecé a escribir boleros, que fueran boleros modernizados en su forma de demostrar temáticas y una forma de querer de alguna manera más saludable, ¿no? No el te amo tóxico, eres así y todo, sino a veces digo, somos dos naranjas completas que deciden convivir, ¿no? Pero es bonito porque sí, justamente es mi intención, ¿no? De hecho, mi última canción, Enamórate de ti, es yo creo que el primer bolero que te puedes dedicar a ti mismo, ¿no? Porque todos los boleros se los puedes dedicar a alguien más, pero ¿qué pasa si estás solo o si de repente no estás en un momento con alguien? Pero eso no quiere decir que no puedas romantizar tu propia compañía, ¿no? Y de ahí vino la idea de hacer, yo creo que el primer bolero que te puedes dedicar a ti mismo. Wow. Está bien, pero tú tienes un tema que dice aquí todo está bien. Sí. Yo creo que es un tema que nos une Uh-huh, no solamente a la diáspora de nuestro país, sino uh-huh, a gente de todos lados, como tú dices que te sientes multicultural. uh-huh. Háblanos de ese tema. Buena pregunta también. Qué bueno. Es una canción muy importante para mí y siempre que la canto en los shows le dedico un espacio para explicar un poquito de dónde viene, porque creo que es una temática de la que siento que no se habla tanto, que es de la dificultad que todos vivimos cuando estamos lejos de casa o lejos de las personas que queremos, en esta modernidad que de alguna manera es conveniente porque puedes escribir un WhatsApp, pero de repente en esta interacción, de repente con tu mamá, con un pariente, con un amigo, no todo cabe en un WhatsApp, ¿no? Y es muy loco porque tenemos que agradecer muchísimo porque al menos hoy tenemos la capacidad de poder escribirnos y saber rápido, pero un, de alguna manera la perspectiva te cambia cuando entiendes que un abrazo no cabe en un WhatsApp y que de alguna manera hablarte por teléfono no es lo mismo que estar cerca de una persona. Y yo digo mucho, es muy triste cuando te das cuenta de que tú estás ocultando de repente cómo realmente estás porque no quieres preocupar al otro y la distancia te separa más porque dibujas como una muralla de protección de información para que la otra persona no se preocupe por ti, desde el cariño, desde el amor. Pero es muy doloroso cuando descubres que esa muralla la tendieron del otro lado y realmente no sabías que estaban pasando cosas que te hubiese gustado saber antes. Y yo creo que todos los que hemos tenido que emigrar, hemos tenido estas conversaciones dificilísimas donde te dicen,
unos 3 meses después, 2 meses después, pasó esto y tú dices, wow, qué fuerte tener que lidiar con esa cotidianidad, esos aquí todo está bien que esconden un montón de cosas detrás, pero es la forma en la que yo creo que nos relacionamos y simplemente viene desde el afecto de no querer preocupar al otro, pero esconde como una dificultad muy fuerte, ¿no? Que yo creo que nos remueve todo. Es una canción que cuesta, las primeras veces que la cantaba en vivo se me quebraba la voz, me costaba mucho. Eh, Tengo gente que sale de la sala cuando la canto porque necesita desahogarse, pero aunque yo dudé en sacar esta canción porque me parecía que era de alguna manera muy fuerte e incluso muy personal, me sentía muy vulnerable con esa canción, sentí que debía salir, ¿no? Como que si fue terapéutico para mí escribirla, también iba a ser terapéutico para alguien más escucharla. Y así fue. No fue la canción de los millones de streams, no fue la canción del baile de TikTok, pero te juro que hubo personas que me escribieron que volvieron a hablar con un familiar que tenían años sin hablar por esa canción. Wow, Y eso es algo que como compositor es algo que, o sea, sí, me pone la piel de gallina porque es lo que te mueve a hacer arte, ¿no? O sea, y hace que valga la pena todo. Entonces, es una canción muy especial. qué maravilla. Acción. ¿Y cómo pasas de hacer rock a hacer boleros? ¿Cómo es eso? Me encanta. Yo creo que todavía soy rockero. Sí, En mi corazón soy rockero. Un bolerista con corazón rockero. Pero de niño, yo lo que te contaba de cuando yo descubrí el bolero fue curioseando de niño en mi casa, en los discos que había en la casa. Como que nadie me dijo, oye, escucha esto. No soy de estas casas donde se escuchaba bolero todas las tardes ni nada así. Pero había un disco, curiosamente, de Los Panchos, wow, con el Puma Rodríguez, un disco que se sí, llama Inolvidables. Y yo agarré este disco, lo puse para curiosear de lo que había en la casa. Y la sensación que a mí me generó como que se quedó conmigo. Eso me generó como una insistencia en mi cabeza de que tenía que hacer algo con el bolero, ¿no? Como que yo digo que yo tenía, no sé, en ese momento 10 años y sentí que tenía 60 años y 3 divorcios encima wow. y no me explicaba de dónde salían esas emociones, ¿no? Yo creo que esa sensación me quedó siempre y curiosamente siempre intenté hacer cosas con bolero. Yo pasé por tratar de fusionar bolero con R&B, bolero con pop, bolero con lo otro y creo que fue muy cómico que al final lo que terminó reventando un poco todo y que se escuchara muchísimo más mi música fue decir, bueno, ¿qué tal si hago bolero villano? Sin mezclarlo con ketchup ni mostaza, sino bolero simple y eso fue lo que digamos que porque no lo esperaba, ¿no? Tú dirías que hoy, 2025, ¿quién va a escuchar bolero? Una música no de esta época, en la era de las computadoras, en la era digital. Y la gran sorpresa que yo me he topado es que en mis shows hay personas o niños desde los 12 años hasta señores de 65 años, señoras de 70 años en mis shows, y todo en el medio, y todos convocados ahí por una sonoridad, ¿no? Porque yo Wow. digo que pues muy linda la era del reggaetón y muy linda la era o sea, muy divertida la música que se pudo generar con computadoras y con todo este descubrimiento sintético de la música. Pero nos genera luego la necesidad del orgánico, ¿no? Porque mientras más estamos en las pantallas, más carencia de la raíz tenemos y siento que ahí el bolero se convierte en una respuesta necesaria de la era que estamos viviendo de rapidez, de ultraproductividad, de que, de que te comparas con todo el mundo y sientes que no estás haciendo lo suficiente y el bolero viene como a hacer como esa respuesta que te baja un poco la revolución y te recuerda que lo importante es lo que tienes al frente y vivir tu realidad, ¿no? Y siento que en ese sentido es necesario. Y a mí me gusta pensar en hacer música necesaria porque hay demasiada música, ¿no? Se suben cientos de miles de canciones diarias a plataformas y creo que si no tienes un discurso y si no tienes realmente algo que decir, simplemente se pierden pues, en el infinito, ¿no? Sí, Entonces ha sido muy bonito. No me cierro, digamos, a que solo voy a hacer bolero, ¿no? Me gusta experimentar con géneros. Pero lo que sí, definitivamente sí quiero hacer siempre es música necesaria. Que haga lo que tenga que hacer en la persona que la escuche qué bueno, qué bueno. Y que provoque. y que provoque. Sí, porque Ujú, el arte dice que el arte es provocarte, ¿no? El arte ujú. es provocar a la persona, ¿no? Remover, Sí, causar, sí, sí, sí. conectar, ¿no? O sea, tienes punto A que, entre comillas, genera una idea y tienes punto B. Y lo que está en el medio, para generar una conexión y que te sientas que como que tienes una vida compartida con alguien que ni siquiera conoces, es el arte. Wow, Entonces, si no, siento yo que si no dejas una parte de tu alma
en la obra, en la canción, en la pintura, en lo que sea que hagas, en tus palabras escritas, pues realmente no vas a conectar genuinamente con una persona, ¿no? Claro. Pero wow, el público a mí me sorprende la capacidad que tiene tan fina de detectar si algo es genuino o no. Es impresionante, para mí Y me lo sorprende tiene. siempre. Y lo tiene. Mm. Tu vida está llena de colores. Veo que tienes girasoles, tienes unos trazos a la hora de dibujar y de expresar tu música también por lo visual. Mm. Me gustaría pedirte algún tema el que Ujú. tú te sientas más Ujú. cómodo. Claro, ¿Crees que nos lo puedes regalar? sí, claro, claro. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, dices que lo de los colores. Eh, y yo, dentro de la misma línea de lo de el bolero como respuesta a la velocidad que nos exige la vida moderna, siento que también estamos perdiendo contacto con el contacto. Siento que las cosas se están haciendo, ¿sabes? Pagamos sin contactless, ¿sí? No vemos el dinero, como que de alguna manera todo se está haciendo un poco más etéreo. Y yo estoy tratando de volver como el gusto a hacer las cosas con las manos. Y eso me llevó a hacer una galería que fue la que probablemente viste, que yo no sé pintar, ¿no? Pero parte de lo que estoy tratando de comunicar es que nos tenemos que atrever a dar esos primeros pasos, que va a ser difícil. Esta canción se llama Vivamos más lento, que tiene que ver con romantizar más el proceso que el resultado, ¿no? Entonces, dice así un poquito. Si esto no es una carrera, ¿por qué vivir corriendo? El premio no está en la meta, sino en la vista del sendero. Caminemos más despacio, saboreemos los momentos. Si la vida es solo un juego, disfrutemos el paseo. Y vamos más lento, más lento, más lento. Respirar como si se tratara del último aliento. Darle los buenos días al sol al despertar cada mañana. Si la vida da limones, pues brindar con limonada. Eso. Maravilla, qué bonito, ¿eh? Linda Wow. canción. Sí, sí, sí. Hay una que me gustó mucho. Ok. Sabes que estuve leyendo sobre tu historia y me di cuenta de que tenemos algo en común, que es que también tú tocaste en las calles acá en Madrid, llegando, y yo también toqué en la calle cuando llegué a Santiago por error, porque yo migré por accidente en lo que iba a ser una gira de 3 fechas, de 15 días, y iba a volver a mi casa a comer la comida de mi mamá. Me despedí y no volví, terminó extendiéndose el tour, quedé varado en Santiago sin dinero y eso me llevó a tocar en las calles y a empezar de cero, sin amigos, sin familia, sin nada, ¿no? Que yo creo que es muy difícil y la vida que le ha tocado a muchos migrantes, ¿no? Así que nada, es muy loco, creo, como que, y respeto yo mucho a las personas que son capaces de construirse en otro lugar de cero, ¿no? Porque eso requiere el triple de esfuerzo. Si ya de por sí es difícil la vida y tiene sus complejidades, hacerse de cero sin una red, de verdad que en todo aspecto, sobre todo el emocional incluso, diría, es súper desafiante, ¿no? Y, y así ha sido, ¿no? Como que creo que conecté mucho con tu historia porque de alguna manera me recordó eso. Wow. Sí, Ahí sí, sí, ahí sí que gracias por totalmente. haberlo visto porque es un, a mí me llena de mucha nostalgia y emoción porque yo llevo 21 años fuera de Venezuela, tú llevas más de 10 años, Sí. ¿no? Más o menos. Pero siempre pienso que no debemos perder nuestras raíces Mm. y seguir haciendo como ese efecto dominó. Ujú. Nos va bien, pero tenemos que venir formando a los que vienen detrás, Correcto. ayudando y por lo menos aportar un poquito, ¿no? Ujú. Y yo creo que tú con tu música lo estás haciendo.
Uy, muchas Te gracias. lo agradezco muchísimo. Ahora de ti y bueno, de José y el Toro. Sí. Bueno, hay mucha ciudad. Sí. Well, I'm a singer-songwriter from Venezuela. I'll be performing, I'll be performing tomorrow here in Madrid. I'm on a tour. Last night I was in Barcelona, and tomorrow I'll be singing here in Madrid. So we were just doing an interview, so I just said maybe I can play a song upstairs for your customers and for the people here. So this is a bolero. Do you know bolero? Bolero is a genre of music. It was born in Cuba, and it's very characteristic with guitar, and it's very romantic. So my idea was to create a bolero that you can dedicate to yourself, you know, because there are so many songs and romantic songs that you can dedicate to yourself, you know. You don't always have to be with someone else to be romantic, I think. So that was the base for this song, and it's called Enamórate de ti. It's in Spanish, so it goes something like this. Cuando fue la última vez que te llevaste a ti mismo a pasear por un rato y te hablaste bonito, tomado de tu mano? Cuando fue la última vez que te preguntaste un momento para felicitarte por todo lo que has logrado, sea pequeño, sea grande. Enamórate de ti, llévate a bailar, regálate flores, invítate a cenar, aprende a abrazarte si te sientes mal, aprende a acompañarte cuando no hay nadie más. Enamórate primero de ti, después que vengan los demás. You keep enjoying your food, your very good food. So if you want to listen more of this music, this modern music, I'll be performing here in Madrid tomorrow. So in Instagram you can search me up. I'm Jose y el Toro, Jose Doro. So yeah, very nice to sing to you guys.